Hola, somos el equipo conformado por Alexis, Ian y Santiago. En este video te explicaremos cómo el idioma se transformó a partir del latín, la lengua que que hablaron los antiguos romanos. Con el paso de los siglos, el latín se fue modificando por la influencia de los pueblos que lo hablaban, hasta dar origen a las lenguas romances como el español, el francés, el portugués y el italiano. En este video hablaremos de los principales cambios que ocurrieron en los cambios vocálicos, los cambios consonánticos y la influencia de la yod, los fenómenos fonéticos y los cultismos y semicultismos. Comencemos con los cambios vocálicos. Uno de los cambios más importantes del latín al español fueron las vocales. En latín existen vocales largas y breves, como la larga y la breve, que se pronuncian con diferente duración. Sin embargo, en español, esta diferencia desapareció. Ya no importa cuánto tiempo dura la vocal, solo su sonido. Además, en el paso del latín al español, existen algunas vocales breves que se transformaron en pictángonos, es decir, dos sonidos vocálicos se juntaron, pronuncian juntos. Por ejemplo, la E breve del latín se convirtió en IE en español. Petra se convirtió en piedra. Terra se convirtió en tierra. La O breve se transformó en UE. Focu se convirtió en fuego. Porta se convirtió en puerta. Estos cambios se llaman pictangación vocálica y ocurrieron porque los hablantes empezaban a pronunciar las vocales de forma más abierta y prolongada, lo que dio origen a nuevos sonidos. También hubo otros cambios. Algunas vocales se cerraron o se abrieron dependiendo de su posición en la palabra. En ciertos casos, las vocales se perdieron o fusionaron con otras. Por ejemplo, hominem, hombre, donde la I desapareció. En resumen, los cambios vocálicos fueron fundamentales en la evolución del español porque transformaron la forma en que se pronunciaban y escribían muchas palabras. Gracias a ellos, el español tiene hoy sonidos como IE y UE, que no existían del latín clásico. Cambios consonánticos y la yod. Hubo muchos cambios en las consonantes con el paso del tiempo. El latín que hablaban los romanos fue transformándose y dio origen a las lenguas romances, como el español. Uno de los cambios más importantes ocurrió precisamente en las consonantes, que se fueron suavizando o transformando para que las palabras fueran más fáciles de pronunciar. Por ejemplo, vita se convirtió en vida porque la T intervocálica, o sea, la T que se encuentra entre dos vocales, se volvió más suave y cambió a D. Lupus pasó a lobo ya que la P se transformó en B. Y flama se convirtió en llama porque el grupo FL cambió a L. Estos procesos se conocen como cambios consonánticos y ayudan a que el español sonara más suave, fluido y musical que el latín original. La lengua fue adaptándose al modo natural de hablar de las personas en la península ibérica, buscando una pronunciación más cómoda y armoniosa. Pero además de estos cambios hubo otro fenómeno muy importante en la evolución del español, que es la yod. La yod fue un sonido muy parecido a la letra Y que apareció en muchas palabras latinas y produjo grandes transformaciones en su pronunciación. Por ejemplo, lacte pasó a ser leche, oculu se transformó en ojo y vineam, que significa viña, se convirtió en viña. La yod tenía una gran fuerza de cambio cuando aparecía junto a otras consonantes, hacía que éstas palatalizaran, que es decir, que se pronunciaran más cerca del paladar. Esto provocó que surgieran nuevos sonidos en el español que no existían en el latín, como la ch, la ñ, la doble L y en algunos casos la y moderada. De hecho, la yod no fue solo un sonido, sino varios tipos de yod que actuaban de manera distinta según la posición de la palabra o la consonante con la que combinaba. Por eso, palabras que en latín sonaban muy diferentes terminaron teniendo sonidos muy característicos del español actual. En resumen, tanto los cambios consonánticos como la acción de la yod, procesos fundamentales en la evolución del latín hacia el español. Gracias a ellos, el idioma adquirió su sonoridad suave con consonantes palatales y ese ritmo tan particular que lo difiere de otras lenguas romances.
En pocas palabras, sin la yod y los cambios consonánticos, el español no sonaría como lo hacemos hoy. Finalmente, algunos términos latinos pasaron casi sin cambios al español. A eso se le llaman cultismos. Ejemplo, fórmula, déficit, capítulo. Los semicultismos sí cambiaron un poco, como hominem, hombre, o templum, templo. Gracias a ellos el español conserva muchas palabras con raíces latinas. Empezamos con la palabra latina apiculam, que significa pequeña abeja. En la sonorización, la P se cambia por la B, entonces tenemos aviculam. En el cambio fonético, la I se reemplaza por la E, ahora tenemos abeculam. En el fenómeno fonético se ajusta la U, abuculam. En el yod, el grupo CL se transforma en J, tenemos abuham. En el fenómeno fonético final, la M desaparece, tenemos abeja. Así, apiculán se transforma en abeja. Ahora con la palabra folia. La palabra folia, que significa hoja, así evolucionó. En el cambio consonántico, la F se transforma en H. En el yod, el grupo LI se transforma en J, que termina siendo en hoja. Finalmente tenemos folia, que se transformó en hoja. La palabra cuniculu, que significa conejo, pasa por estos cambios. En el cambio vocálico, la U se reemplazó por la O, conículo. En el cambio vocálico, la I se reemplaza por la E, conéculo. En el fenómeno fonético, sincopa se pierde la U, entonces tenemos coneclo. En el yod, el grupo CL se convierte en Jo, entonces tenemos conejo. Y el cambio vocálico final es el ajuste de la vocal, conejo. Así, conículo se transformó en conejo. Ahora tenemos la palabra digitum, que es dedo. La palabra digitum, que significa dedo, evolucionó así. En el cambio vocálico, la I se abre a E, tenemos digitum. En el fenómeno fonético, sincopa se pierde la I interna, degtm. En la sonorización, la T intervocálica se pasa a D, dedu. En el cambio vocálico final, la U se pasa a O y la M se elimina. Así tenemos que digitum se transformó en dedo. Ahora la mantianam, que significa manzana. La palabra mantianam relacionada con manzana se transformó así. En el yod, el grupo TI se transforma en Z, mancianam. El fenómeno fonético sincopa se pierde la I interna, ponemos manzanam. En la apocope se elimina la M final y terminamos con manzama. Así, mantian se transformó en manzana. Tenemos la palabra acutum, en donde la sonorización, la C se va a cambiar por la J. También la sonorización, la T se va a cambiar a una D. En el fenómeno fonético, sincopa, vamos a eliminar la N. Y en el cambio vocálico, la U se va a cambiar por una O. Así tendremos la palabra ayuda. Y para terminar esta parte, tenemos la palabra alienum. La palabra alienum, que significa ajena, se transformó así. La yod, el grupo LI se transformó en J. Tenemos ajenum. En el cambio vocálico, ajuste la U vocal se pasa a ajem. En la apocope se elimina la M final, que termina como ajena. Así, el lenium transforma en ajena. Como podemos ver, el español evolucionó del latín a través de muchos cambios fonéticos y culturales. Hoy, miles de palabras que usamos vienen directamente del latín.